Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Desafío Moría. La verdad es que estoy muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes este día, especialmente meditando en las Sagradas Escrituras. Y es que hoy vamos a ver un tema bien especial, aunque quizás es una temática que ya usted pudo haber leído varias veces y ha escuchado diferentes predicaciones de ella. Pues vamos a ir texto a texto para extraer más conocimiento, para extraer más bendiciones, más maravillas para nuestra vida. Así que si usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos, si usted cree que la palabra de Dios hoy debe brillar sobre cualquier otro conocimiento, si usted cree que debe estar preparado hoy para el retorno de Cristo, pues no se despegue de este video y juntos estudiaremos la palabra del Señor. Voy a invitarle a cerrar sus ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, gracias por las bendiciones recibidas, gracias por tu palabra, porque cada día, Señor, llega a ser nuestro manantial en el cual saciamos nuestra sed. Te pedimos, por favor, que tus palabras lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón. Que nos preparen, Señor, para escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Por favor, Señor, permite que nuestros pensamientos estén cada día más cerca a ti y nuestras acciones, Señor, demuestren que somos verdaderamente hijos tuyos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino y murió en este mundo, ofreciendo su vida por mí, por mis pecados, por mi maldad. Llevó mi culpabilidad, pero también, Señor, gracias porque por su resurrección, también hoy yo y todos los seres humanos tienen oportunidad de salvación. Gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica y te pedimos que por favor no te apartes de nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy entonces vamos a abrir las Sagradas Escrituras, esta vez en los Evangelios, en el Evangelio según San Juan. Y vamos a estudiar una preciosa historia, la mujer samaritana. ¿Usted se acuerda de esta historia? ¿Usted se acuerda de este evento en el que Cristo Jesús se encuentra con esta dama en un pozo, junto al pozo de Samaria? Bueno, pues les cuento algo, algo breve, y es que los judíos y los samaritanos tenían grandes luchas. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los judíos creían que solamente ellos eran los salvos y nada más y nadie más. Los samaritanos eran aquellos rebeldes, eran aquellos no agraciados para el Señor y por tal motivo ni siquiera permitían acercarse a ellos o inclusive hacer negocios con ellos. Era complicado realmente. Pues la ruta para llegar a Jerusalén pasaba justo por Samaria, pero muchos judíos, por evitar hablar con los samaritanos, tener un contacto con los samaritanos, lo que hacían era dar una vuelta, esquivaban el camino, que les llevaba muchísimo tiempo más para llegar a Jerusalén, pero lo hacían porque pues odiaban a los samaritanos, ¿no? Así que ahora viene Cristo Jesús, llega al pozo y allí se encuentra con una dama. Esta dama está sacando agua del pozo y él le dice: por favor, dame de beber. Y la primera reacción de la mujer es: pero ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí agua? ¿Por qué? El asunto era raro precisamente por eso, porque judíos y samaritanos no la llevaban bien, no tenían paz, tenían grandes conflictos. Entonces, Cristo Jesús comienza la siguiente conversación. Vayamos entonces ahora a las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 4, esta vez nos ubicamos en los versículos 10 y 11. Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? Y saben, la respuesta de esta mujer se asemeja muchísimo a los cristianos de los últimos días. A esos cristianos como usted y como yo. A esos cristianos a los que la Biblia declara tibios. Dice Apocalipsis que no son fríos ni calientes, la iglesia de la Odisea. Y como no eres frío ni eres caliente, entonces, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. De esa clase de cristianos es a la que se asemeja esta mujer samaritana. Él le dice, si tan solo me conocieras. Y saben una cosa, cuando nosotros precisamente hablamos de conocer a Cristo Jesús, ¿cuán distantes estamos de conocerle? ¿Cuán distantes? Nosotros decimos quién es porque lo leemos a través de las Sagradas Escrituras y decimos Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor, Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, hizo muchísimas cosas por mí. Pero, ¿lo conocemos realmente? ¿O simplemente repetimos lo que hemos oído o lo que hemos leído? Pero una cosa es leer, otra cosa es escuchar, otra cosa es saber quién es. Y Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, si tú supieras. ¿Y saben una cosa? Nosotros podemos llevar muchos años en la iglesia, muchos años. Pero quizá nosotros hemos aprendido los ritos, hemos aprendido los cultos, hemos aprendido las formas, hemos aprendido a seguir las normas, hemos aprendido a someternos a la disciplina y a la orientación de la iglesia y nos hemos acomodado a una institución religiosa. Pero, ¿realmente conocemos a Cristo Jesús? Creo que es una pregunta que usted y yo debemos contestar. Así como Cristo Jesús le dice a esta mujer, si realmente me conocieras. Y como realmente la mujer no le conoce, entonces le dice, pues, ¿tú cómo me vas a dar a mí de beber? ¿No? Él le dice, si tú me conocieras, tú me pedirías agua a mí. Y yo te daría agua viva para que disfrutes de ella. Entonces, ella, como no lo conoce, lo limita. Y dice, pero ¿cómo vas a sacar agua? ¿Cómo me vas a dar? Primero, el pozo es extremadamente profundo. No tienes cómo sacar agua. ¿Cómo crees tú que me vas a dar agua a mí? Muchas veces nosotros, creyendo conocer a Dios, nos limitamos y limitamos su poder. Decimos creer en Él, pero cuando tenemos problemas y dificultades, cuando Él nos dice, ten la plena seguridad de que yo voy a estar allí por ti, nosotros decimos como esta mujer, ¿y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? El pozo es profundo. ¿Cómo vas a sacar agua? ¿Cómo vas a librarme de esta enfermedad de muerte? ¿Cómo vas a librarme de este mal negocio que hice? ¿Cómo vas a librarme de la cárcel? ¿Cómo vas a librarme? ¿Cómo vas a librarme? ¿Cómo vas a librarme? Y todo el tiempo nosotros estamos teniendo falta de fe. ¿Y de qué manera? Tanto así que como la mujer, nosotros también le vivimos diciendo a Cristo Jesús en este último tiempo, ¿cómo vas a poder, cómo vas a solucionar mi vida? ¿Cómo? Si yo no he podido. Pero miren lo que sigue la Sagrada Escritura. Ahora nos ubicamos en los versículos 12 al 14. Y comienza con una pregunta. Y esta pregunta se la hace la mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros llegamos a considerar la iglesia mucho mayor que Cristo Jesús. Muchas veces llegamos a considerar
al pastor más que a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros consideramos más al director de ministerios personales o de la alabanza o al líder de la iglesia, al anciano de la iglesia. Muchas veces más que a Dios. ¿Acaso eres tú mayor que el que hizo este pozo, del cual bebió él y bebieron sus hijos y bebieron sus animales? Pero Cristo mismo está allí. Pero lo está despreciando. Sí, y lo desprecia porque no lo conoce. Mis hermanos, mientras ustedes y yo no aprendamos a conocer a Dios, mientras no conozcamos a Cristo Jesús, vamos a hacer lo mismo que está haciendo esta samaritana, despreciar a Cristo, y lo estamos cambiando por otras cosas. Basta ya de cambiar a Jesús. Necesitamos reaccionar, mis hermanos. Lo que sigue diciendo la escritura ahora en el versículo 13. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya vida para siempre, que fluya para vida eterna, le dice Cristo Jesús. El que confíe en esa agua, el que beba de esta agua, siempre va a tener sed. Si tú confías más en tu líder, más en tu pastor, más en tu iglesia que en Dios, que en Cristo Jesús, pues seguirás vacío, seguirás teniendo sed y más sed y más sed, porque estás equivocado. El barco de la salvación se llama Cristo Jesús y no hay otro intermediario. Mientras sigas pensando de esa manera, mientras yo siga pensando de esa manera, pues estoy totalmente perdido. Por eso Cristo Jesús le dice: el que toma de esta agua va a volver a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Ay, yo digo, alabado sea el Señor por esta palabra. El que se acerque a Dios no va a tener sed jamás. Estará lleno, estará completo, estará satisfecho. Qué hermoso es esto. Pero miren lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Esta vez en los versículos 15 al 19 de San Juan capítulo 4. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Entonces noten ahora, la actitud de la mujer cambia. Cristo Jesús le está ofreciendo algo que ella desea. Ella desea un cambio de vida. Ella desea una oportunidad diferente. Ella está cansada de la vida que tiene. Pues tanto así, es tanto su descontento, porque ella no quiere venir más al pozo a sacar agua. Ya está cansada, le duele todo. Así que ella dice: si yo no tengo que venir más a este pozo, por favor, dame de esa agua. Dame de esa agua que yo quiero beber, yo quiero tomar esa agua. Yo no quiero volver a tener sed, yo no quiero volver a venir a este pozo. Pero ¿por qué no quería volver a ese pozo? Bueno, muchas razones hay a veces para huir de los lugares donde no nos gusta estar. Entonces, Jesús le dijo, versículo 16, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y saben una cosa, Cristo Jesús llega en un momento crucial de la vida de esta dama.
los hombres no iban a sacar agua del pozo. Los hombres estaban haciendo otras actividades. Las que sacaban agua del pozo siempre eran las mujeres, las que llevaban el agua hasta su casa. Eran ellas. Y llevaban agua para todas las actividades del día. Y en diferentes momentos. Pues esta mujer no tenía una vida bonita. No era un ejemplo de persona. Así que el hecho de ir a sacar agua se convertía también en un tormento porque se encontraba con muchas mujeres. Muchas mujeres que muy probablemente le despreciaban. Además de despreciarle, pues quizá muchas estaban extremadamente, ¿cómo podría llamarlo? Celosas o al pendiente, porque ya había tenido 5 maridos. Y este con el que estaba conviviendo o con el último que convivía ya no era su marido, así que muy probablemente estaba buscando a quien conquistar. Así que el hecho de relacionarse con las otras damas no era fácil, no era fácil. Y quizá le decían fracasada y quizá le decían, bueno, de muchas maneras, ¿no? Quizá la trataban mal. Por eso esta mujer cansada le dice: Señor, dame de esa agua. Yo no quiero volver más a este pozo. Si yo puedo saciar mi sed, pues qué alegría. Pero entonces Jesús sigue hablando con ella y él le dice: ve por tu esposo, ve. Ella dice: no tengo marido, no tengo. Y el Señor Jesús le declara lo que ella no cree que él sabe. Ahora, cuando Jesús le declara toda su vida, ella entiende y ella dice: yo creo que eres profeta. A diferencia de los judíos, los samaritanos creían que el único profeta dado por Dios al pueblo era Moisés. Y el otro profeta que los samaritanos esperaban era el Mesías. Pero ellos no consideraban a nadie más profeta, sino solamente a Moisés. Así que cuando ella le dice: yo creo que tú eres profeta, estaba diciendo mucho. Estaba diciendo: no hay nadie que me conoce como tú. Y si no hay nadie que me conoce como tú, no eres Moisés. Y si no eres Moisés, definitivamente tienes que ser el Mesías. Tienes que ser el Mesías. Ahora, mis hermanos, Dios sabe quiénes somos. Nos conoce plenamente. Y muchas veces nosotros actuamos como esta mujer. Tratamos de escondernos. Sí. Y muchas veces actuamos creyendo que Dios no nos ve. Creyendo que estamos ocultos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué importa si miento? Entonces, ¿qué importa si, no sé, tomo una mujer que no es mi esposa o un hombre que no es el esposo? O voy a lugares donde no debo, o digo cosas que no debo decir, o me reúno con personas que no debiera reunirme. Y creo que todo está bien. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener la buena reputación de una iglesia, de una congregación. Si el pastor no me ve, pues todo está bien. Entonces, yo me puedo tomar la cerveza, o me puedo tomar el tequila, me lo puedo tomar porque el pastor no me está viendo. No me está viendo el líder de iglesia o el hermano de iglesia. Entonces, ¿qué importa con quién yo esté? ¿Qué importa lo que yo coma? ¿Qué importa lo que yo haga? Mientras no me vean en la iglesia o personas de la iglesia, pues todo está bien. Pues qué equivocados nosotros estamos. Porque aquí el asunto es no qué piensan los demás de mí o qué ven hacer los demás, qué me ven hacer los demás. Aquí el asunto es qué estoy haciendo yo, que Dios me está viendo todo el tiempo. ¿Estoy consciente de eso? ¿Estoy considerando esto?
Porque muchas veces nosotros creemos que solo nosotros sabemos lo que nos pasa. Solo nosotros sabemos las cosas malas que hacemos. No, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y parece no importarnos. Bueno, pues esta mujer delante del Señor dice, yo reconozco, no soy la mejor persona, pero eres profeta. Eres el Mesías, en otras palabras. Nosotros realmente estamos reconociendo al Hijo de Dios por lo que es. Y si lo estamos reconociendo y llevamos su nombre, entonces nosotros estamos siendo fieles a Dios. Es una pregunta que usted y yo debemos responder de manera personal. Pero mire lo que sigue diciendo aquí la Escritura. Ahora los versículos 20, 21 y 23. Mira lo que dice allí. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte. Y ustedes, diciéndole a Jesús y refiriéndose a los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Entonces Jesús le dice, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Y por qué Jesús hace esta declaración? Porque Jesús sabía que de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, y él mismo lo diría. No quedaría piedra sobre piedra. Y saben, muchas veces nosotros, nuestra fe depende de nuestra congregación religiosa. Independientemente de la religión que usted profese, muchas veces nuestra fe depende de 4 paredes. Entonces, si voy al templo, mi vida espiritual está bien, mi relación con Dios está bien. Pero si no voy al templo, ¿qué pasa si no voy al templo? ¿Qué ocurre? ¿No debiera ser igual? ¿Saben que una pandemia nos sorprendió? Nos sorprendió a todos. Y tuvimos que encerrarnos. Y las iglesias se cerraron. Y lo más peligroso de la pandemia pasó. Ahora quedan restos. Pero lo más peligroso quizá ya pasó. Pero muchos no volvieron. Y no volvieron no porque sigan siendo fuertemente espirituales y estén en su casa alabando a Dios con su familia y teniendo una iglesia en su casa. Porque cuando nosotros leemos los libros de los Hechos, cuando nosotros leemos las cartas paulinas, las iglesias no eran grandes iglesias como nosotros las conocemos hoy. De 200, de 300, de 500, de miles de personas. No. El apóstol siempre dice, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Y yo pregunto, ¿tú y yo tenemos una iglesia en casa? Porque muchos no volvieron a la iglesia después de que lo más peligroso de la pandemia terminó. Pero da tristeza ver que su fe menguó. Y ahora van por la calle con nuevos hábitos y con otras costumbres, pero abandonaron su fe. El Señor le dice a la samaritana, no te preocupes por dónde hay que adorar. Un día, ni aquí ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Ustedes van a tener que adorar en un lugar diferente. Ustedes van a ser esclavos porque esta ciudad va a ser destruida totalmente. Nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios y alabar a Dios aun cuando no haya un templo donde reunirnos. Y no es que no vayamos al templo, no, al templo hay que ir.
El mismo apóstol Pablo lo declara, que no sea nuestra costumbre no reunirnos. No, que nos reunamos constantemente. Allí avivamos nuestra fe. Pero que el templo no sea la base de nuestra fe. Cristo Jesús debe ser la base de nuestra fe. Porque cuando no nos podamos reunir, entonces Dios queda de lado. Y ahora yo vivo como se me antoje. Es algo en lo cual ustedes deben reflexionar. Entonces, dice el versículo 23, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Y estas palabras de Jesús definitivamente llenan mi corazón. Hoy más que nunca, en este tiempo, Dios está esperando verdaderos adoradores, no seguidores, porque seguidores hay muchos. A Cristo Jesús lo seguían miles y en una oportunidad alimentó a 5,000 hombres, más o menos unas 10,000 personas o quizá más. En otra oportunidad 4,000, que serían más o menos 8,000 personas si nosotros contáramos, porque como solo se contaban los hombres, no se contaban las mujeres, tampoco se contaban los niños. Pero donde Jesús iba, miles y miles de personas le seguían, seguidores. Pero es muy diferente ser seguidor a ser discípulo. Es muy diferente ser seguidor, ser discípulo y ser hijo. Bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué estamos siendo hoy día nosotros? ¿Somos seguidores meramente? Cristo dice, hoy más que nunca, hoy se necesitan verdaderos adoradores, que no se preocupan por el lugar, sino por vivir una vida realmente espiritual. Pero miren lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Juan capítulo 4 versículos 25 y 26, la mujer le dice, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y saben, muchas veces nosotros como los samaritanos creemos que profeta solamente hay uno o unos pocos. Son los que menciona la Biblia. Bueno, ellos creían en la Torá. Y el único profeta para ellos era Moisés. Luego, bueno, ya vino la revelación bíblica para nosotros. Y entonces ya Dios usó con poder a muchos profetas y a muchas profetisas. Luego, cuando vemos los textos que mencionan el fin del mundo, dice que en el tiempo del fin, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne y los hijos y las hijas profetizarán, tendrán sueños, visiones. ¿Estamos nosotros preparados para recibir el Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros preparados para recibir inducción de parte de Dios? Quizá de alguien que no está en la Biblia. Porque para esta samaritana, solamente Moisés era profeta, nadie más. Entonces Jesús le dice, yo soy. Y cuando usted y yo realmente nos damos cuenta quién es Jesús, ¿cómo actuamos? Bueno, pues esta mujer hace una obra bonita porque sale corriendo a la ciudad, sale corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo que ha hablado con un hombre que le conoce a ella y sabe hasta lo más íntimo y que ella está segura que es el Mesías. San Juan capítulo 4 versículos 39, 41 y 42 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces los samaritanos fueron donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días, dice la Escritura. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho,
pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué experiencia la de esta dama y qué enseñanzas la de esta entrevista de Cristo Jesús con esta dama. ¿Saben? A mí me gusta la expresión del pueblo, porque ella sale a testificar de Cristo Jesús y sale corriendo a decirle a todo el mundo: el Mesías está aquí. Él me dijo toda mi vida sin que nadie más lo supiera tan a detalle. Todos vienen y ellos dicen: ¿sabes? Nosotros creemos primeramente porque tú nos dijiste. Creímos y vinimos a encontrarnos con Él. Pero ya no solamente creemos por lo que nos dijiste, creemos porque lo hemos escuchado, porque hemos tenido nuestra propia experiencia. Y quizá, mi hermano, usted que está viendo este video, cree que por ir al templo y escuchar la palabra de Dios predicar, porque lo hace el líder, porque lo hace el predicador programado, porque lo hace el pastor, porque lo hace el anciano, porque lo hace el apóstol, porque lo hace el profeta, porque XY. Entonces usted dice: bueno, yo creo porque Él me dice, porque Él me dijo, yo creo. No basta con creer porque alguien me diga. Basta creer porque yo también tuve mi experiencia. Y mis hermanos, hoy es tiempo de crear nuestra propia experiencia con el Señor. Hoy es tiempo de no dudar y de hacer la voluntad de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo a salvarnos. Y el nombre de Cristo está sobre cualquier religión, sobre cualquier nombre de cualquier iglesia. Es Cristo Jesús tu Salvador. Es Cristo Jesús mi Salvador. La pregunta es: ¿conozco a mi Salvador? ¿Me estoy acercando a mi Salvador? Es algo en lo que debes reflexionar. Yo ya lo hice y por eso quise compartir con ustedes esta parte de la Escritura. Que Dios les bendiga. Vamos a elevar una plegaria al cielo. Señor, gracias, porque a través de tu palabra nos habla, Señor, con poder. Nos muestra la condición en la que estamos, faltos de fe, Señor, necesitados de ti. Y reconocemos, Señor, que solos no podemos avanzar, que queremos saciar nuestra sed y que la única manera, Señor, es venir hasta tu Hijo. Por favor, permite que ese sacrificio cruento y doloroso que se hizo un día por nosotros en nuestra vida pueda tener eco para la eternidad. Gracias, Señor, por hacer provisión para nuestra salvación. Gracias por Cristo Jesús y también gracias por el Espíritu Santo, porque ilumina nuestro caminar. No te alejes de nosotros. Oriéntanos hacia dónde debemos ir. En este último tiempo aviva nuestra fe y ayúdanos a confiar no en una congregación religiosa, en tu palabra, Señor, en tu palabra, porque allí no hay duda, allí tampoco hay error. Ayúdanos a permanecer en tu amor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.